porque en todos sitios van a tener menos competencia. Así que van a poder hacer de todo. Perfecto. Bien, entonces el día de hoy vamos a tocar el tema del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Yo soy la doctora Muñante, María Salomé Muñante Asensio. Estamos en este tema que es importantísimo para entender todos los procesos del aparato reproductor. Se dice que la edad reproductiva es de los 45 a los 49 años. Entonces, mientras la mujer esté en edad reproductiva, va a tener su regla. Ya comienza, ¿no?, a poder tener un embarazo. Va a producir folículos y estos van a producir el óvulo y por lo tanto va a ovular. Y por ahí puede venir el embarazo. Ahora lo vamos a ver. Todos los eventos que ocurren. Entonces acá tenemos el corte de un ovario. Parte de la parte más externa, la corteza, y la parte más interna. Acá en la corteza no ven vasos ni nada. En la parte del centro, que es el estroma, vemos vasos que lo van a nutrir y que van a hacer que se produzcan todos los eventos que vamos a ver luego. Entonces, aquí lo importante es el eje hipotálamo-hipófisis y cómo funciona y cómo se regula la producción de las hormonas hipofisiarias que van a actuar sobre el ovario. Entonces, órgano efector, el ovario. Órgano productor induce formación de hormonas, la hipófisis. El hipotálamo, que obedece y manda la señal a la hipófisis, la hipófisis produce sus hormonas que van a actuar a nivel del ovario para producir lo que se llama el ciclo menstrual. El eje es todo esto que viene desde arriba, el hipotálamo, la hipófisis, ovario, todo es el eje. Y todo va a funcionar como un engranaje. Se produce una, está en mucha cantidad, ese es el aviso para que ya no se produzca más. Se frena la producción y se produce un evento. Y así vamos avanzando en todo este eje. Aquí estamos. Entonces, el hipotálamo, la hipófisis, que produce básicamente la hormona, folículo estimulante y luteinizante. Estos a su vez actúan sobre el ovario y se va a producir folículo estimulante, como su nombre lo indica, actúa a nivel de folículo produciendo los estrógenos. Y luego la hormona luteinizante, que actúa produciendo la ruptura del folículo y la liberación de toda esta secreción que contenía mucho estrógeno. Y entonces ahora ya se produce progesterona en lo que queda del folículo que se rompió. Muy bien, vamos a entender todos estos procesos. Entonces, vamos a ver el sistema hormonal femenino, que incluye la liberación de hormonas hipotalámicas, que ya les dije, la de la hipófisis y el ovario. Todo ello constituye el eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Y esto está gobernado, o mejor dicho, influenciado, estimulado por estímulos externos. Estímulos externos, por ejemplo, que pueden hacer que se libere o hacer que se frene la producción de las hormonas. El estrés, por ejemplo. De repente, la mujer que estaba embarazada y mucho estrés, una mala noticia, y se pierde la criatura. Entonces ha habido como un desbalance de estas hormonas. Y es un estímulo externo. Actúan sobre el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. Entonces tenemos la producción de la adenohipófisis. ¿Cuál va a ser?
Acá estamos. En el hipotálamo. Primero, acá tenemos un centro cíclico y un centro tónico. Este centro cíclico está... Doctora, ¿Se escucha? ¿No se disculpe. ve? No No, se ve bien, no se ve en pantalla completa la diapositiva. no se ve. Ya. No, se ve minimizado y la imagen se ve muy grande. A No ver, se ve en pantalla completa. regresaremos. ¿Al inicio lo vieron? A ver. Entonces, dejamos de compartir de repente y volvemos a empezar, ¿sí? Sí, doctora, mejor, por favor. Ya, perfecto. No, si está bien, tienen que avisar ustedes. Ustedes son los que tienen que estar cómodos. Ahí ven. ¿Se ve? No, doctora. Nada. Ya, a ver, otra vez. A ver, compartiré. ¿Sí? A ver. Acá también la veo muy chiquita, por eso ustedes la ven tan chiquita. ¿Ahora ven algo? ¿No? Hola. No, doctora. Nada, no aparece. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Doctora, si deja de compartir de nuevo y vuelve, o de repente si sale de la reunión y vuelve a entrar. Vamos a salir de la reunión y volver a entrar. Muy bien.
A ver si tenemos suerte ahora. A ver, ahora ven. Veo. Sí, sí, doctora. Sí se ve. Ojalá que ya no haya problemas. Entonces, ya les había hablado del ovario, del eje y lo que vamos a ver ahora en esta clase, ¿ya? Entonces, continuamos. Si no tenemos problemas, avanzamos. Entonces, los estímulos que ya les había dicho y el eje a nivel del hipotálamo, que tenemos un centro cíclico que está inactivado en la vida fetal y está dado por el núcleo supraquiasmático, el área preóptica, esto a nivel de hipotálamo, y el centro tónico, que se activa en la pubertad. Entonces aquí es el núcleo arcuato y el núcleo ventromedial los que van a producir estas hormonas, que van a pasar a través de la vía porta que ustedes ya conocen, hacia, o sea, del sistema portal hacia la hipófisis. Es un sistema, miren, un puro núcleo, pero en realidad lo que nos interesa son los ventromediales, los arqueados, el área preóptica, el núcleo supraquiasmático, ¿no? Lo que habíamos dicho, el centro tónico y el centro cíclico. Entonces, el hipotálamo es a nivel de la vía portal, o sea, a nivel de la vía vascular, que se van a transportar estas hormonas que se liberan en el hipotálamo hacia la hipófisis. Y en la hipófisis, que se libera en el hipotálamo, la GnRH, que es la hormona liberadora de las hormonas de la hipófisis. GnRH va a estimular a la adenohipófisis para producir estas hormonas que son la luteinizante y la folículo estimulante para cumplir la función que les había dicho, la función de producir entonces estrógeno y progestágeno en su momento. El hipotálamo a través de impulsos eléctricos. ¿Cuáles son estos impulsos eléctricos? Que son pulsos en realidad. Actúa por pulso, no es una forma continuada, sino un pulso. Como que una montañita y otra vez vuelve a ser cada cierto tiempo, ¿no? Puede ser cada día, puede ser cada hora. Estos se van dando estos impulsos y se van produciendo estas hormonas. No se producen en una forma continuada, sino por impulsos. Entonces, a nivel del núcleo arcuato, se producen estos estrógenos, porque se va a producir la folículo estimulante. Y la folículo estimulante es la que produce la producción y el crecimiento de un folículo. Y este folículo produce estrógenos. Cuando ya hay un nivel adecuado de estrógenos, estamos en mitad de ciclo, ya el folículo está inmenso a reventar, se libera entonces los pulsos de LH. Entonces, el pulso de LH se da cuando la hormona estimulante ya no produce más folículo estimulante, porque ya la función ya se dio de hacer crecer el folículo, de hacer madurar el folículo y el óvulo que contiene dentro. Entonces ya ahí se frena. Y lo que se va a producir son los pulsos de LH y la hormona ya no es folículo estimulante, sino luteinizante. Con estos pulsos de LH, lo que se va a producir es la ruptura del folículo a nivel del ovario. Entonces, los pulsos de FSH que producen reclutamiento folicular
Entonces, una vez que ya se da la LH, se produce progesterona. También llega un momento en que ya hay progesterona, si es que no ha habido un embarazo, cae la progesterona y se van a producir otra vez los pulsos de FSH. Entonces, estos pulsos de FSH comienza el reclutamiento folicular. Estamos hablando de otro ciclo menstrual. O sea, ya llegó la regla, ya pasó la regla, y entonces viene el detalle de reclutamiento folicular. ¿Qué es eso? Se van creciendo pequeños folículos, van creciendo, 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 hasta ser el folículo inmenso que nosotros conocemos. Entonces, el sistema nervioso central, a través del hipotálamo, la hipófisis y ovario, va produciendo toda esta regulación. El sistema nervioso central, en la pubertad, se activa el centro cíclico. Es decir, que se activa en la pubertad, el centro cíclico. El hipotálamo segrega GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Así es, GnRH es hormona liberadora de gonadotrofinas, que van a estimular la hipófisis. Y la hipófisis produce entonces la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, que van a estimular el ovario. El ovario, ya les enseñé, tiene una capa externa, que es la corteza, tiene una capa interna, que es la médula. Acá está. Capa externa, que es la corteza, y la capa interna, que es la médula. Médula, esto produce entonces, ¿no? Aquí se encuentra todo el tejido conectivo, el hilio del ovario, los vasos y los nervios. O sea, en la parte central está todo lo que lo va a nutrir, ¿no es cierto? Los vasos, los nervios, toda la parte central es vasos y nervios. Y en cambio los folículos, todo lo que es folículos y el óvulo, se van a encontrar en la parte externa. Al nacer tenemos 700.000 folículos primordiales. Primordiales son los más pequeñitos. Pequeñitos, pequeñitos, ni se ven en una ecografía, ni los ves. Entonces, estos son pequeñitos y aquí es donde va a actuar la FSH desde el inicio y se va a producir incluso desde antes que te venga la regla, ya se está produciendo estos folículos que están saliendo a la carrera para ver si uno de ellos llega a, digamos, al ovular, de repente lograr un embarazo, ¿no? Entonces, y nunca se olviden, ¿dónde se ubican los folículos? ¿En la corteza o en la médula? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién habla? Hable uno. ¿Dónde se ubican, Sofía? Sofía, Sí, doctora. ¿dónde se ubican los folículos? En la corteza, nunca se van a Corteza. olvidar. La corteza es la parte más externa. ¿Por qué? Porque esta corteza se rompe y sale liberado el óvulo. El folículo se queda ahí. Y como se rompió, se libera el óvulo y se libera ese líquido folicular que tiene todo acá adentro. Este es el líquido folicular. Cuando llega a ser folículo de Graf inmenso, se rompe. Es como un globo. Cuando tú lo llenas de líquido y adentro tiene el óvulo, lo llena y va a llegar un momento que se rompe. Igualito es esto. Llega un momento en que ya se rompió. Cuando tiene 20 milímetros, 22 milímetros. Acá, cuando está en folículo primordial, no tiene, pues, en micras, mide milimicras. No se ve ni en la ecografía. Recién se ve cuando están más grandecitos. Y ya acá definitivamente, cuando hacemos seguimiento ovulatorio a las pacientes que tienen problemas de infertilidad, entonces a ellas, problemas de infertilidad, no embarazan. Entonces es porque no ovulan, probablemente. Entonces, si no ovulan, no va a haber embarazo. Este es el normal, pero hay ciclos que no son normales. Acá es cuando ya se rompió, miren lo que queda, este es el cuerpo lúteo. Pero todo se da en la parte externa, todo en la parte externa. Y el folículo se ubica así en la parte externa. Y esta parte de la corteza se rompe.
Por si acaso, todo esto se da y es normal. Entonces, la producción normal del ovario, ¿cuál es? Estrógenos y progesterona. La producción normal de la hipófisis, ¿cuál es? A nivel reproductivo. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y a nivel del hipotálamo, la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofina, porque va a actuar sobre la gónada. Se dice que la hipófisis es la liberadora de las gonadotrofinas. ¿Y por qué son las gonadotrofinas? Porque van a actuar a nivel del ovario, que son las llamadas gónadas. En la mujer es el ovario y en el varón son los testículos. Por si acaso, ese es el equivalente. Entonces, ¿y el ovario qué produce? Estradiol, progesterona, básicamente, la inhibina. Y estos se producen en las células de la granulosa, el estradiol, y la célula de la teca. Vamos a ver luego cuáles son las de la granulosa y cuáles son las de la teca. Y la progesterona en la célula del cuerpo lúteo y la inhibina en la célula de la granulosa, célula del cuerpo lúteo. El ciclo ovárico tenemos, yo les he hablado de los ovocitos primarios, profase de la primera división meiótica. Los procesos fundamentales de cambio son el crecimiento folicular, en la fase folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Esto todo se da en el ovario. Durante el ciclo menstrual, cuando tú estás empezando la regla, ya se está haciendo la parte que es el crecimiento folicular. Viene tu regla, dura unos cuantos días y toda esa primera fase es la fase folicular. Hasta que viene la ovulación, que es a la mitad del ciclo, eso ya lo saben. Y luego que ovuló, que se rompió el folículo, entonces se produce la formación del cuerpo lúteo. Ese folículo remanente que queda cuando ha salido disparado el óvulo, cuando se ha roto ese folículo, entonces se llama cuerpo lúteo. Y entonces ya no es fase folicular. Estamos hablando de preovulación, es fase folicular. Luego viene el evento central, que es la ruptura del folículo, y se llama la ovulación. Y luego viene la segunda fase, que es la fase lútea. Entonces, en la primera fase, ¿qué se produce? Estrógeno. Y en la segunda fase se produce progesterona. Entonces, ya con ello se completa todo lo que es la estructura del eje, ¿no? Entonces, el eje, el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Y en los tres, ¿cómo este eje tiene que ser así, como un reloj, que funciona estrictamente según los tiempos y la cantidad de hormonas que se haya producido y para que se frene si es que ya hay demasiado estrógeno, para que se produzca la ovulación y luego la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. Y si no hay un embarazo, ya no va a haber más progesterona. Cae la progesterona, otra vez viene a producirse tu regla. Eso es lo normal. Las hormonas y el ciclo menstrual. Entonces, la FSH realiza, vean las funciones de la FSH, el reclutamiento, el crecimiento de los folículos ováricos, al igual que la selección del folículo dominante. Qué interesante. ¿Qué significa esto? Entonces, aquí tenemos en un salón, hay 300 folículos, 300 alumnos, pero no todos van a ser elegidos, no todos van a ir a la carrera. Entonces, ¿qué hago? Recluto. A ver, tú, el número 1, el número 2, el número 10, etcétera, por un examen que les tomé, etcétera, o porque los vi bonitos, qué sé yo, responden. Entonces se recluta, a eso se llama reclutamiento. Yo elijo, el organismo es así, somos entonces nosotros los sobrevivientes de todos esos, ¿no? Los demás quedan de lado y los demás van a salir a la carrera. Ese es el reclutamiento. Se seleccionan los folículos y luego estos van a crecer, crecimiento de estos folículos. Estos folículos crecen, producen su hormona, etcétera, y luego se va a seleccionar un folículo dominante. A la semana de esta carrera
de los 10 que salieron, uno nada más queda. Este es el folículo dominante, que va a llegar a la madurez y va a llegar hasta que se produzca la ovulación. Miren, ustedes todos los eventos bellos, preciosos que se producen en la naturaleza y no los vemos, se están produciendo ahí porque las hormonas están equilibraditas y funcionan adecuadamente. Entonces, la FSH, no se olviden de esto. ¿Qué realiza la FSH? 1, el reclutamiento. 2, el crecimiento de los folículos y la selección del folículo dominante. Entonces, ya a la semana de todos estos eventos, hay uno nada más que queda en la carrera. Hay solo uno. Eso va a ser hasta completar y se va a llamar después folículo de Graf. Es el folículo dominante que va a llegar. Este tiene su ovulito adentro y es el que va a poder romperse si no es que hubo un embarazo, se rompe de todas maneras y puede haber un embarazo. Pero sale liberado este óvulo con esa capacidad, imagínense ustedes, para producir un embarazo. ¿Se dan cuenta? La LH, entonces se produce la mitad de ciclo, ya entonces creció este folículo, ya tengo el folículo dominante. ¿Y qué va a pasar cuando ya está bello, precioso, hermoso, como el globo que les dije a punto de reventar? La LH hace ese trabajo. La LH induce la ruptura folicular y sostiene el cuerpo lúteo. ¿Ya? Qué importante, miren ustedes. La LH, hormonas producidas por la hipófisis. FSH en la primera fase, LH luego, para que se produzca la ruptura del folículo y lo va a sostener todo el tiempo, incluso lo sostiene hasta si se produce un embarazo. Son las hormonas lo que lo sostienen. El estradiol y la progesterona son producidos por folículos y el cuerpo lúteo, cuya secreción es gonadotrofino dependiente. Entonces, ya les dije, ese folículo que está creciendo produce estrógeno. Cuando llega a un tope, se va a romper. Entonces, ese es el estímulo para que se produzca la LH. La LH es igual a ruptura de folículo. Ese es su nombre, LH, hormona luteinizante. ¿Por qué? Porque va a producir el cuerpo lúteo. Por eso es luteinizante. Se rompe el folículo, sale liberado el óvulo y todo el licor folicular que se llama, y lo que queda, todo el resto que es sólido, se llama cuerpo lúteo. ¿Y qué produce? Progesterona. Unidos a proteínas transportadoras, transitan por la sangre y regulan la secreción de GnRH, de FSH, de LH. Producen proliferación y diferenciación del endometrio. También van a producir. Entonces, a nivel del, no solamente la función es en el ovario, sino también en el endometrio. Y va a producir el crecimiento del endometrio. Cuando viene tu regla, el endometrio cae, porque la menstruación es el endometrio que se rompió y que se va cayendo de a poquito, se llama que se descama y va cayendo. Algunas veces, algunos días más, otros días menos, comienza un poquito, es un poco más y después otra vez ya no hay nada. Y varía según la mujer. Entonces, pero lo que se ha caído ahí es el endometrio. Y el endometrio, si hubiera un embarazo y si las condiciones están dadas, va a servir para la implantación del embrión. A la maravilla de la naturaleza, miren ustedes, se prepara el tejido endometrial, se prepara la cavidad endometrial, se prepara todo el aparato reproductivo para proteger al embrión. Se producen las hormonas, el cuerpo lúteo sigue funcionando, si es que hay un embarazo. Pero si no hubo, todo se cae y otra vez comienza el nuevo ciclo. Entonces acá vemos en una laparoscopía. En una laparoscopía encuentro yo a los ovarios. Vean ustedes, acá están los ovarios, bellos, preciosos. Y esto que está acá es un cuerpo lúteo. Ahí está. Se rompió el folículo y lo que quedó es el cuerpo lúteo. Acá hay un folículo, está precioso, que se quiere romper.
pero no se rompió. Acá está el folículo. Véanlo. Y acá está saliendo el ovulillo, el huevo, ¿no? Se rompe, está a punto de explosionar y ya está, explosionando. Entonces están viendo ustedes acá una ovulación. El ovario y toda la corteza y toda la médula, como les dije. Se ubica en la corteza todos los folículos. Aquí está el ovogonio 46XX de la mujer, que se puede juntar con el XY del varón. Bueno, acá, la célula folicular, el ovocito primario pequeñito, una solita célula. Luego viene el ovocito primario, en folículo, la zona pelúcida, la granulosa. El ovocito secundario, vean ustedes, acá hay más líquido folicular porque está produciendo más hormonas, más estrógenos. Está lleno esto, el líquido ese produce entonces los estrógenos. Ya se produjo la división y ya tenemos solamente 23X, listo para el momento de la ovulación y probablemente unión con espermatozoides si es que hubo relaciones en estos días. Regulación del ciclo menstrual. Folículo ovárico. Los folículos ováricos están compuestos por una capa externa de células tecales, esto que está más rosadito, acá está, rosadito, estas son las tecas. Las células tecales y una parte más interna, estas más naranjitas, estas son las células granulosas que están más pegados al óvulo. Este es el ovocito. Y todo esto que se ve claro, este es el antro. Entonces acá tenemos un folículo, su capa externa que es la teca, su capa interna que es la granulosa, el óvulo y el antro. Los folículos ováricos están compuestos por una capa externa de células tecales, una capa interna de células granulosas que envuelven al ovocito y contienen el antro. Están produciendo hormonas. Las células tecales tienen receptores para LH. Entonces la leche es la que va a cumplir la función de la ruptura, es lo que les había dicho. ¿Y qué produce? Andrógenos, testosterona y androstenediona. Los andrógenos atraviesan la membrana basal. Esta membrana basal, los andrógenos atraviesan la membrana basal llegando a la granulosa. En la granulosa, estos andrógenos de la teca van a sufrir un proceso de aromatización. ¿Qué significa? Las aromatasas son unas enzimas que los van a transformar en estrógeno. O sea, ya no va a ser andrógeno, sino va a ser estrógenos. Estradiol y estrona. El estradiol es el que más se conoce, ¿no? En las pastillas anticonceptivas toditas tienen estradiol. También estrona es producido en esta zona. Entonces, recapitulando, tiene la teca que tiene andrógenos. A través de la membrana basal van a pasar, acá están, ¿no? Entonces, el andrógeno va a pasar hacia la capa de la granulosa y ahí se va a producir una transformación de estos andrógenos, porque como andrógeno no podría ser que funcione, sino tiene que funcionar como estrógeno para producir todos estos eventos de crecimiento folicular, de la maduración del folículo, de la selección del folículo dominante. Entonces, tiene que ser el estrógeno el que produzca esto, todos estos eventos, ¿no? Incluso actúan a todo nivel en la piel de la mujer durante tu etapa reproductiva. Entonces, la aromatasa es una enzima FSH dependiente. O sea, la FSH la está estimulando. Y los receptores de la FSH están en las células granulosas. O sea, ahí actúan para transformar por medio de la aromatasa el andrógeno a estrógenos. Que no se les olvide. Este proceso se llama aromatización y ocurre ¿dónde? En las células granulosas, que pasan a través de esta membrana celular. ¿Ya? Muy bien entendido. Si hay algo, pregunten. No se queden. Pregunten.
Entonces, las células foliculares de la teca responden a la LH y produce testosterona, que son los andrógenos. De los andrógenos que yo les estaba hablando, es esta, la testosterona. Entonces, sí, los varones y las mujeres tenemos testosterona. Esto se va a cambiar acá, a nivel de la célula de la granulosa, como respuesta a la FSH. La FSH activa la aromatasa y la testosterona se transforma en estrógeno. Maravilla de la naturaleza, hijos. Entonces, al final del ciclo precedente, o sea, cuando ya se va a terminar este ciclo, ¿no? Al final, la baja de estrógenos y progesterona, porque ya desapareció del cuerpo lúteo, ves que no ha habido un embarazo, desaparece el cuerpo lúteo, no tiene razón de ser, ¿no? Porque se supone que este va a alimentar al embrión en su primer momento, pero si no hay un embarazo, no hay nada. Disminuye el feedback negativo, o sea que estaba frenando la LH, y esta empieza a aumentar en sangre antes de la aparición de la menstruación. O sea, la FSH va produciéndose ya desde antes que se produzca la menstruación. Esta es la fase de reclutamiento. Entonces, reclutando una cohorte de folículos sensibles a la FSH. No les digo yo, lo va reclutando. Tú vas a ir a la carrera, tú este mes te toca. Lo va reclutando. Estos folículos son hermosos, tienen receptores y me pueden servir. Uno de ellos va a ser el dominante. Ya después del ciclo solo se repite. Entonces, regulación. Durante la primera semana, acá estamos, en esta primera semana, los primeros 7 días, después de la menstruación, día 28 del ciclo, el día de la menstruación, día 28 ciclo, el día 7 va a venir la regla. La FSH continúa aumentando, los folículos crecen intensamente y la FSH aumenta la expresión de sus propios receptores y receptores de LH en la célula granulosa. Durante este periodo, los folículos producen estradiol en pequeñas cantidades y sus niveles son más o menos constantes en sangre. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, estrógenos y progesterona. Se va produciendo estrógeno. Durante la segunda semana, ya estamos acá, la siguiente, después de la segunda ya viene la ovulación y después viene la cuerpo lúteo. Durante la segunda semana, los folículos siguen creciendo y los receptores de FSH en la granulosa, donde las aromatosas transforman. ¿Qué transforma? La testosterona, los andrógenos tecales en estrógeno, que aumenta significativamente. Este incremento produce un feedback negativo en la FSH, que ya va a disminuir en sangre. O sea, ya vemos que la FSH comienza a disminuir. Ya no hay función, pues. Ya va a venir más bien la LH. Entonces, el folículo con más número de receptores de FSH, el que es el elegido, el más bonito, el más bello, el que tiene el mayor número de receptores, el que tiene la máxima actividad de aromatasa y que produce la mayor concentración de estrógeno, ese es el folículo dominante. ¿Cuáles son las características de este folículo dominante? Que tiene el mayor número de receptores, que realiza la mayor actividad de aromatasa, o sea, transformando andrógenos en estrógeno, y produce la mayor concentración de estrógeno. Es el folículo dominante seleccionado para ovular. Los otros folículos degeneran gradualmente en un proceso que se denomina atresia. O sea, la atresia es que se mueren, que se van a degenerar, que ya no van a servir, porque solo uno ha sido el elegido, el más bonito, el más bello, el que va a cumplir la función. ¿Ya? Maravilla de la naturaleza. Si no hay un embarazo, se pierde. Regulación del ciclo menstrual. Entonces, el estradiol continúa incrementándose. El estradiol, acá estamos en este que es el moradito. Acá lo tenemos. Va aumentando fundamentalmente a expensas del folículo dominante, que es el que está produciendo estradiol, y llega al pico
72 horas antes de la ovulación. Va a llegar al pico. 72 horas antes de la ovulación. Este alto nivel de estrógenos induce, por feedback positivo, una pequeña producción de FSH y de la LH. Otra vez un poquito de FSH y de LH. Y que termina en su pico. La fase folicular entonces es variable. Es la primera fase que les había dicho. Puede variar. Es variable. Puede durar 14 días, 15 días o poco más. En aquellas que son anovulatorias muchas veces dura mucho más. Hay un crecimiento de varios folículos ováricos, ausencia de progesterona y estrógenos después de la menstruación, y hay un feedback negativo con aumento de FSH y LH. La FSH y la LH actúan sobre el folículo primordial. ¿Y cuáles son estos cambios en la fase folicular? Vean ustedes, cuando se produce la mayor cantidad de hormonas en las mamas, en las trompas, en el útero, en todas partes actúa. En las mamas, crecimiento de los conductos glandulares y dilatación de los conductos excretores. Entonces, las mamas están turgentes, están todas bellas, ¿no? Sobre todo en la jovencita. Se notan todos estos cambios. En las trompas, respuesta a los receptores estrogénicos de las trompas. Aumentan las contracciones tubáricas. Se prepara para lograr un embarazo. Entonces, las trompas están que captan el óvulo. Ojalá que salga, está como una aspiradora para llevarlos a la porción de la trompa donde se va a producir la unión del óvulo con el espermatozoide. En el útero, respuesta de los receptores estrogénicos del músculo uterino, aumenta el tono muscular uterino y su actividad contráctil. O sea, todo está preparado para lograr un embarazo si es que pudiera ser, ¿no? Acá estamos. Todos estos son los eventos que ocurren, ¿no? Cómo se producen la FSH, la LH. Van poquito a poco, hasta que se produce un pequeño aumento de la FSH, pero un tremendo aumento de la LH para que se produzca la ovulación. Estrógenos antes de la ovulación y luego de la ovulación viene la elevación de la progesterona, después de la ovulación. Entonces, los folículos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos en el ciclo ovárico y después como ha crecido un folículo dominante. Se rompe y luego lo que queda es el cuerpo lúteo. Se llama la fase lútea a la siguiente fase y si no hay un embarazo, esto va a degenerar y otra vez se produce la atresia. En el endometrio, vean ustedes, en el ciclo uterino el flujo menstrual, luego viene la fase proliferativa y la fase secretora, que es la fase de producción de progesterona. Y en el endometrio, luego que cae la regla, no queda nada, queda poquito y otra vez vuelve a crecer. En la fase proliferativa, a un corte, si hacemos una ecografía, vemos la glándula vacía, por eso no se ve nada casi. ¿Por qué? Porque va a crecer el endometrio todavía. Y en la siguiente fase se llama fase secretora. ¿Por qué? Porque estas glándulas que estaban acá todas secas, vacías, ahora ya se llenaron de secreción. ¿Y qué secreción? Todo aquello que va a nutrir al embrión si es que ocurre un embarazo, porque este endometrio se ha convertido en un colchón que va a recibir al embrión si es que hubiera un embarazo. Entonces el organismo se prepara. Y si no hay un embarazo, otra vez viene la regla y estamos en el otro ciclo. Y en este ciclo, ¿qué se está produciendo? Antes de que venga esta regla, ya se están produciendo el reclutamiento de los folículos. Vean ustedes. Interesante. Interesante. En la fase preovulatoria, entonces, tenemos un aumento de estradiol por encima de 200 picogramos. El aumento de progesterona de 0.5 a 0.9 nanogramos por mililitro. Actúa a través de una retroalimentación positiva. Ya no produzca más FSH, ya le dice, se acabó. Y se activa el centro cíclico. Entonces, el estrógeno está por todo lo alto, hasta 200 picogramos por mililitro. Y la progesterona de 0.5, poco, hasta llegar a su pico. El pico de la progesterona va a ser a mitad de la siguiente fase. No es de la fase proliferativa, sino de la fase
secretoria. Y en la mitad es el día 21, porque normalmente la ovulación ocurre el día 14, la mitad del ciclo. ¿No es cierto? Se supone que ovula a la mitad del ciclo. Entonces, a la mitad del otro ciclo, que sería el día 21, es donde ocurre el pico de la progesterona. Vean ustedes cómo está tan alto la progesterona, inmensa. La ruptura folicular, que es la ovulación, ocurre 36 horas luego del pico de la LH. Entonces acá tengo, arriba, vean ustedes, el pico de la LH. 36 horas luego va a ocurrir la ovulación. Se rompe el folículo. Se debe a que las células granulosas adquieren receptores de LH por efecto de la FSH y ahora responde a la LH. Este péptido induce la secreción de enzimas que digieren. Vean ustedes, por eso se coloca en la parte externa, en la corteza. ¿Por qué? Se pega lo más que puede a la pared y a la serosa de este ovario, a la parte más externa, y sencillamente rompe su cápsula y sale liberado el folículo. Pero es por estos péptidos que inducen la secreción de enzimas que van a digerir la pared folicular. El incremento inicial de LH al inicio de su pico es suficiente para que las células de la granulosa secreten pequeñas cantidades de progesterona que participa en el mecanismo de inducción del pico LH. La LH, función, ruptura del folículo. Y luego viene la producción de progesterona. Muy bien, ¿se entiende? ¿Sí? También pregunten si es que hay alguna duda. La ovulación, entonces el evento más importante es la producción de un óvulo, porque hay algunas mujeres que no ovulan nunca. Esas que tienen síndrome de ovario poliquístico no ovulan. Y si no ovulan, no va a haber un embarazo. Ovulación, el evento central del ciclo femenino, se produce por el aumento de la LH. Descarga del óvulo, del folículo maduro. Tiene que llegar a ser ese folículo dominante, así como el globo a reventar que les digo, ese es el folículo maduro. Entre 16 y 36 horas del pico máximo de ovulación, no, de la LH, es que ocurre la ovulación. Se completa aquí la primera división meiótica. Está listo para unirse al espermatozoide y producir un embarazo. Listo, 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 todo listo. Una vez que el ovocito sale del folículo roto, vean ustedes, folículos primarios, primordiales, secundarios, creció. A la semana hay uno bello, bonito, los demás se quedan de lado. Solo hay uno, el dominante, y luego viene el folículo de Graf, se llama, el folículo maduro, porque ya se produjo la maduración de este folículo, que lleva el óvulo, y rodeado por la célula de la granulosa que lo están nutriendo, produciendo estrógenos. En la parte externa es la teca que produce los andrógenos y que se transforman en estrógenos por acción de la aromatasa. Y luego, cuando ya hay mucho, el folículo está hermoso, se rompe. Miren cómo se pega a la parte externa de esta corteza. Se produce la LH y esta es la que va a producir la ovulación. La ruptura de este folículo, se libera este óvulo y se libera todo este líquido. Lo que queda, la parte sólida, vean que un hueco acá, y toda la parte sólida que quedó se llama cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo produce progesterona en toda esta fase, o sea, la primera fase folicular, luego viene la ovulación y luego viene la fase luteinizante. En esta fase luteinizante, el cuerpo lúteo se llama así porque es un cuerpo que queda amarillo, se rompió este huevito y se liberó, y lo que quedó es el cuerpo lúteo, que produce de la progesterona. La progesterona. Pero si no ocurre un embarazo, cae esto y se va a producir la regla. Muy bien. Una vez que el ovocito sale del folículo roto, la LH induce la secreción de progesterona por las células granulosas remanentes, que se organizan en una nueva glándula llamada cuerpo lúteo, la luteinización.
¿Y el cuerpo lúteo qué produce? Ya saben ustedes, progesterona. La progesterona y el estrógeno aumentan, llegan a su plató el día 22. O sea, si yo estoy evaluando a una mujer, ¿cómo sabré si ovuló? ¿Cómo sabré si ovuló? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién me dice algo? ¿Cómo sabré si, Sofía, por decir, has ovulado? ¿Te puedo decir que ovulaste? Sí puedo decírtelo, porque te puedo hacer una ecografía y este folículo inmenso que estaba para el día 14 o el día 15, para el día 20 ya no existe, haciendo un seguimiento de todos los días desde que tú menstruaste. Yo puedo hacer un seguimiento, puedo ver que ese folículo está creciendo y puedo ver cuando ese folículo desapareció. Si desapareció, es que ahí está un cuerpo lúteo, ya se ve una cosa más sólida y este es el que está produciendo progesterona. Se produce poquito, 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 va aumentando, pero en la mitad de este ciclo, que es el ciclo de luteinizante y se llama también secretora, porque ya saben ustedes, va produciendo secreciones que son las que van a alimentar a ese embrión en el endometrio. O sea, el ciclo ovárico tiene relación con el ciclo endometrial. Entonces, si yo lo mido a la mitad de este ciclo, si yo digo, el ciclo menstrual tiene 28 a 30 días, aprox. Entonces, la mitad del ciclo para la ovulación es el día 14 o el día 15. La mitad del ciclo duró la primera fase 15, la siguiente es otros 15. La mitad de eso sería el 21, el 22, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Estoy bien? ¿Me están escuchando? Entonces, a mitad de esta fase se puede producir la máxima producción de progesterona. Está que funciona, el endometrio crece, qué bello que está, el folículo está precioso. Si no hubo un embarazo, ahí nomás queda. Pero el día 22 está en el máximo día. Por lo tanto, este día 22 es cuando yo puedo dosar la progesterona y por lo tanto saber si tú has ovulado o no. Entonces, ¿yo le puedo decir a la señora, ¿has ovulado? Sí le puedo decir, porque yo tengo la certeza de que ahí decía, el estrógeno hasta 200 en el día de la ovulación y la progesterona de 0.5 a 0.9, o sea, con la justa llega a 1. Pero este día, ¿en cuánto lo voy a encontrar? En 10, más de 10. Entonces, si uno, sí se está produciendo progesterona. Yo tengo que saber lo normal de la progesterona para decir si ovuló o no ovuló. Esto induce un feedback negativo en la LH y FSH que disminuyen sensiblemente en la circulación. ¿Se dan cuenta? Es bonito, ¿no es cierto? Tienen que entender todo esto, lo van a leer bonito, ¿ya? Todo está acá. Después de la ovulación, viene el pico de la LH, se produce la ruptura del folículo y este va a producirse alteraciones morfológicas que lo convierten en una estructura amarillenta llamada cuerpo lúteo. O sea, les hago un resumen de todo lo que hemos visto y esto es lo más importante. Asumiendo funciones de órgano endocrino que produce ¿qué? Progesterona, no se olviden. Entonces, si la implantación no ocurre porque no hubo un embarazo, no hay HCG, o sea, hormona gonadotrofina coriónica. El cuerpo lúteo no es sustentado por mucho tiempo y disminuye el estrógeno y la progesterona, va a venir un nuevo ciclo. Esta disminución induce un aumento de FSH que empieza a reclutar folículos para el próximo ciclo. La menstruación aparece porque los niveles para mantener el endometrio secretor ya no están. Entonces yo necesitaba más progesterona y ya no hay porque no ha habido un embarazo. Entonces ya no hay que mantener nada. ¿Se dan cuenta? Y esto es ayudado entonces por la hormona gonadotrofina, que ya se produce si es que hubiera un embarazo. Entonces cuando te falla la regla, uy, es que ya se está implantando. ¿Te das cuenta? Entonces ahí haces el dosaje
de hormona gonadotrofina y sales que es positivo, por lo tanto estás embarazada. Otra vez el ciclo, vean ustedes. Ya ustedes lo saben perfectamente, ¿o no? ¿No es cierto? La fase folicular, la fase y la fase menstrual. Ya ahora a estas alturas ya saben todo, ¿no es cierto? El estradiol, 200 picogramos. Y la progesterona, ¿cómo va a ser? Disminuye, aumenta, ya saben ustedes todo. Entonces, gracias por la atención. A ver, preguntas. Preguntas. ¿Cómo es? Pregunten ahora. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. ¿Se quedaron dormidos? No. Muy bien. ¿Entendieron todo? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se entendió. Sí se entendió. Entonces, ¿no hay preguntas o sí? Pregunten. Yo les digo siempre, pregunten. Es importante que ustedes entiendan bien todo el tema. A ver, o pregunto yo.